en el siglo VIII, antes de la era cristiana, existía un gran profeta, un rey, Jacá. Este rey quería unificar todo un reinado, todos los pueblos que estaban alrededor. Él reinaba específicamente en Judá. Y la primera parte de este rey es totalmente humano. Él quiere unificar a través del poderío humano, de la grandeza, para continuar su reinado. Pero una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa Dios. Uno humanamente hace cálculo, hace planificación de una forma mecánica y a través de la estructura del pensamiento humano, y no coloca a Dios como centro de su proyecto. Eso le pasó a este profeta acá, que colocó lo humano, el cálculo humano, la unificación de distintas regiones para mantener el poderío de Judá. Y en aquellos días el Señor le habló y le dijo: pide un signo al Señor tu Dios en lo hondo del abismo, en lo alto del cielo. Eso le dijo a través de Dios el profeta Isaías, que pidiera un signo en medio de las dificultades que estaba pasando su reinado, que se estaba debilitando, porque su fuerza era totalmente humana. ¿Cuál es la actitud del rey? No lo pido, no quiero tentar al Señor. Y ahí interviene el profeta Isaías. Todo lo que dice Isaías tiene una profundidad teológica. Escucha, coloca el oído. Escuchar quiere decir discernimiento. El que es capaz de escuchar, analiza, profundiza a través de la conciencia. Y el profeta Isaías le
le hace una propuesta: casa de David. ¿Por qué aquí menciona casa de David? Porque el verdadero rey, el verdadero Salvador, vendrá de la estirpe de David. Y dice: no le basta cansar a los hombres, que cansan incluso a mi Dios. Pues el Señor, por su cuenta, le dará un signo. Y aquí está la centralidad del texto a nivel teológico. La Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él había hecho cálculo humano, pero el profeta Isaías dice claramente, interpretando el profeta, el cálculo humano, la planificación humana falla. Lo que no falla es el cálculo de Dios. Y ese gran signo, el Emmanuel, Dios con nosotros, se va a traducir a través de la historia en la persona de Jesucristo, el niño que va a nacer. Dios se humaniza para encontrarse con el ser humano, con el hombre, la mujer, los jóvenes, los adolescentes, los pobres, marginados, excluidos de este mundo. Dios viene a fortalecer, a humanizar la barbaridad de este mundo. El descontrol que hay en aquel tiempo. El Emmanuel, Dios con nosotros. El profeta lo que le quiere decir al rey: colócate en las manos del Señor. No piense como los hombres, piensa como Dios. Porque así, cuando uno piensa como Dios, el mundo va cambiando. Porque el pensamiento de Dios es diferente. Nosotros estamos hablando de la vida. Estamos hablando del Emmanuel, del niño en un pesebre. Y hablar del niño es hablar de la concepción de la vida, es hablar a favor de la vida, porque Dios se humaniza, Dios se hace presente, no solamente la parte humana, ni la unificación
muchos reinos, sino la unificación de Dios en tu conciencia y en tu pensamiento. Y lo vamos a entender muy fácil con el Evangelio de Mateo que hemos escuchado. Piensen en el concepto del profeta Isaías, el Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel que se humaniza, que se acerca, que acompaña, que tenemos seguridad. ¿Dónde había puesto la seguridad el monarca en el Antiguo Testamento? En la grandeza humana. ¿Cuál es la profeta de Isaías? No colocarlo en la grandeza humana, sino en la grandeza de Dios, como indica muy bien el profeta hoy, Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy el Evangelio de Mateo es la anunciación a San José. Que hay una diferencia muy grande entre la anunciación de Lucas a la Virgen María y la anunciación a San José a través del Evangelio de Mateo. Son dos anuncios, pero son dos posturas diferentes. Hoy nos toca contemplar la fe de San José, que es el papel fundamental que contempla hoy el Evangelio de Mateo. Y comienza el evangelista en la primera parte. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José antes de vivir juntos. Resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. En el pensamiento de José, lo que estaba claro, que el hijo que llevaba en el vientre esa doncella, que es la Virgen María, que siempre fue virgen antes y después del parto. Es una concepción que la fe católica lo tiene claro y creemos en eso. ¿Por qué? Porque fue obra del Espíritu Santo. Y José humanamente entendía que ese hijo que llevaba en el vientre, él no tenía vinculación biológica. Quizá él no tenía la interpretación de a dónde venía,
Pero este hombre no hizo juicio, no hizo cálculo humano, no hizo planificación ni destrucción, sino siempre buscando el bien, siempre buscando el bien. Y dice la palabra, José, su esposo, como era justo, no quería difamarla y decidió repudiarla en privado. Normal, él está pensando con una mentalidad humana, pero con prudencia, con medida. Y dice la palabra de Dios, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, lo primero, se le apareció en sueños un ángel. La persona que se encuentra dormida está en paz, en tranquilidad, su conciencia no se encuentra inquieta ni nerviosa, sino que está en pleno silencio. Y en ese silencio profundo del sueño se le aparece el ángel del Señor, para que ustedes observen que Dios habla en el silencio. Y le habló a José en la noche, en un sueño muy profundo, y le hizo la propuesta de Dios. Este anuncio fue la propuesta de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que nacer de la estirpe de David. María no pertenecía a la estirpe, era una doncella muy joven de Israel. Y dice, José, hijo de David. Fíjense la vinculación histórica con este monarca, con David, hijo de David. Compara a José como el hijo de David. No temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Y ahí el ángel le comienza a ofrecer la mediación de Dios, como hizo el profeta Isaías frente al monarca. No te preocupes, que vendrá Dios para proteger y liberar a su pueblo, el Emmanuel. Y dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra Jesús? Dios salva. Dios salva.
hay una diferencia semántica, una diferencia semántica. El Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Dios salva. El Emmanuel, que Dios va a caminar con su pueblo. Dios se va a humanizar. Lo llevarán a la cruz, al sufrimiento, al padecimiento. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero el concepto que domina Mateo de Jesús es el siguiente: Dios salva. Un acompañamiento de Dios a la humanidad. Y la finalidad de Jesucristo, ¿cuál es? La salvación de la humanidad. No solamente acompañamiento ni orientación a su pueblo, sino que a través del misterio pascual, a través de la muerte y la resurrección, Dios salvará a su pueblo. Aquí hay dos anuncios: el anuncio de la humanización de Dios y el anuncio de la salvación de Dios con su pueblo. El único que nos puede salvar del pecado se llama Jesucristo. Y sigue la palabra de Dios, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está claro cuál es la misión de Jesucristo en el mundo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sigue diciendo: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Hace referencia histórica a lo que pedía el monarca, que era totalmente humano, y el profeta Isaías interviene y le dice: el Señor Dios te va a dar una señal, te va a enviar el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y aquí lo cita hoy Mateo al profeta Isaías. Miren: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay dos conceptos teológicos: Dios salva y Dios con nosotros. Semánticamente son dos realidades diferentes. No solamente va a salvar a su pueblo, sino que lo va a acompañar, le va a enseñar, le va a dejar los sacramentos, va a dejar a la iglesia, va a dejar a la comunidad de los creyentes, va a colocar claro
la moralidad de este mundo. ¿Por qué? Porque va a acompañar a su pueblo. Y la segunda parte, a salvar a su pueblo. Si la dinámica para hacerle un acompañamiento teológico se derivan dos conceptos: Dios con nosotros, Dios que salva. Esas dos dimensiones la va a cumplir Jesucristo en la tierra. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Fíjense la paciencia de este hombre. Despertó, no cuestionó, ni indagó, ni analizó. Fue totalmente obediente al plan de Dios. Fue obediente al plan de Dios. Y esto es la Navidad. Esperar a aquel que va a nacer. Jesús es Navidad. Por eso nosotros tenemos que preparar nuestro pequeño pesebre. Un pesebre no como el profeta, lo que anunció el profeta Isaías en el primer momento frente al rey acá, de poder, de grandeza, de unificar los reinos humanos, sino que nuestra unificación está en Dios con nosotros y Jesús que salva. Dios que salva a su pueblo. Ahí está nuestra seguridad. No es la seguridad del poder, ni la seguridad humana, ni la seguridad de dinero, ni la seguridad material, sino es algo más profundo. Es la seguridad de Dios que viene a humanizar, a encontrarse con cada uno de nosotros. Y es el gran sentido profundo de la Navidad. Ahora bien, nuestra sociedad se ha preparado para eso. Podemos decir que sí, porque hay miles de cristianos que esperan con ansia el nacimiento del niño Jesús, que preparan en su casa un pequeño Belén. Preparen en su casa un pequeño Belén vacío, para que el 24 en la noche ese Belén se llene de ternura. Pero ese Belén que preparen en su casa, que preparan aquí en la basílica, es un Belén preparado con las manos, con muchos colores. Pero el verdadero Belén que hay que preparar en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra vida. Por eso quiero concluir diciendo al pueblo de Dios: falta muy poco para la Navidad. Preparen sus corazones.
A las autoridades le deseo que motiven desde sus funciones la espiritualidad a este pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de la dinámica celebrativa de la Navidad, indicando que nuestro pueblo necesita de Dios. La República Dominicana necesita del Emmanuel, Dios con nosotros, Dios el que salva. Necesita penetrar en la conciencia y en el corazón del ser dominicano, para que no se dejen manipular de las cosas materiales, para que no se dejen manipular del afán del dinero, del tener, para que sea verdaderamente Dios que nazca en cada funcionario del Estado. No nazca su populismo, no nazca su yo, porque el pueblo dominicano hay que llenarlo de espiritualidad. La República Dominicana ha dejado un mensaje muy triste a la humanidad. La República Dominicana ha dejado un mensaje muy triste en pleno diciembre, diciendo en foro internacional que la República Dominicana está a favor del aborto. En foros internacionales, sabiendo que la Constitución de la República Dominicana protege la vida desde la concepción hasta el final. El Código Penal Dominicano protege la vida desde la concepción hasta el final. Y se sueltan por esos países a hablar sin ninguna justificación jurídica. Si nosotros, la República Dominicana, a través de lo más sagrado que tenemos, que es la Carta Magna, y a través de un proceso legal, de un marco legal que es la Constitución de la República Dominicana, a través de un código penal que se aprobó por el pueblo dominicano, ¿cómo se van a lanzarse en un foro internacional y tirarnos como si fuera agua bendita que la República Dominicana apoya cosas que no están en el marco jurídico ni en el marco del Estado? ¿Qué es lo que están persiguiendo? Queremos seguir putrefactando, dañando la República Dominicana a nivel internacional. Nosotros somos defensores de la familia, somos defensores de la vida de la concepción, y hemos dado el pleito y lo vamos a seguir dando el pleito, porque tenemos principio cristiano, tenemos principio de Dios, y nadie va a vaciar o va a detener la fe cristiana, ni en foro internacional, ni personas foráneas que vengan a colocar otra cultura, salir
con ese pronunciamiento a nivel internacional, uno le da vergüenza y tristeza. ¿Por qué? Porque están violentando el marco jurídico de la República Dominicana. No sé qué persiguen con eso o qué hay detrás de eso, pero lo que persiguen y lo que hay detrás, nosotros no le damos importancia. Nosotros lo que damos importancia al marco legal, y ahí es que nosotros vamos a dar el pleito y vamos a luchar siempre para celebrar la Navidad, que es la vida y la concepción de Jesucristo en el mundo. Que así sea. Amén.